Bueno, vamos a comenzar ya esta sesión. Primero que todo, pues bienvenidos a todos los que se han unido a este webinar. El objetivo de este webinar es hablar acerca de la IA responsable y su aplicación en la estrategia empresarial. Así que bueno, vamos a conversar, empezar por la introducción hacia lo que es la IA responsable y su gobierno. Luego vamos a hablar sobre principios y marcos internacionales de IA responsable y luego vamos a seguir con lo que sería la estrategia empresarial, el governance y los riesgos dentro de la empresa para la IA. Luego vamos a hacer una discusión, una evaluación de un caso real de inteligencia artificial aplicada dentro de una empresa y cómo eso afectó, pues, cómo impactó a la empresa a nivel reputacional por no haber hecho un gobierno responsable, y terminamos con una reflexión final. Entonces, introducción a la IA responsable y su gobierno. Quiero empezar con el porqué y me gusta utilizar este meme como referencia. El meme lo que dice es: cuando reemplazas detectores de humo por detectores de inteligencia artificial, y ChatGPT acaba de recibir una actualización. Entonces, la frase central aquí y el por qué es importante la IA responsable es porque la IA sí que amplifica las oportunidades, pero también amplifica los riesgos. Y aquí, pues, la IA responsable es esencial porque evita que la tecnología cause daño mientras genera valor real. Es decir, sabemos que tenemos muchísimas oportunidades de crecer, de innovar con la inteligencia artificial, pero no podemos quedar ciegos ante los riesgos que estas nuevas innovaciones y estas nuevas oportunidades nos trae con la IA, ¿no? Entonces, aquí quiero subrayar también el tema de causar daño, porque hay que entender que a veces es evidente, como puede ser un incendio, y otras veces no es tan evidente, ¿no? Pero eso más adelante lo vamos a rescatar. Entonces, voy a aprovechar también este meme, bueno, que es esta niña con el incendio, los detectores de inteligencia artificial, para introducir también los elementos del gobierno, ¿no? Ejemplificados con la imagen. En este caso, el fuego sería las consecuencias de implementar la IA sin responsabilidad. Los detectores de humo serían, pues, el priorizar las herramientas sofisticadas o la innovación en lugar de medir los riesgos reales que estas innovaciones nos pueden traer. Luego está la actualización de ChatGPT, que implica que, bueno, se despliegue una nueva versión de IA, seguimos innovando, pero no tenemos un protocolo de validación, ¿no? Y esto deja un vacío temporal de responsabilidad allí. Esto, pues, también es muy importante en el gobierno, porque así como dentro del gobierno tenemos el proceso de implementación, pues también tenemos que tener procesos que nos ayuden a coordinar los otros protocolos de la compañía con estas actualizaciones. La niña, que en este caso representa la empresa o el equipo que cree que todo está bajo control, ¿no? Que hay una confianza ingenua y le falta conciencia del riesgo. Además, también me gusta que sea una niña, porque en cuanto a inteligencia artificial o al gobierno de la inteligencia artificial, pues todas las empresas o muchas empresas están bastante inmaduras, ¿no? Entonces, estamos jóvenes en cuanto a esta adaptación. Y los bomberos, que es el equipo de cumplimiento, de auditoría o ética, que entran en acción cuando ya es tarde y ahora toca gestionar la crisis. Esto también lo pongo relevante como uno de los elementos de gobierno dentro del ejemplo de la imagen, porque así nosotros tengamos un governance o un gobierno de la inteligencia artificial que ya hemos aprobado, ya hemos implementado, siempre es importante tener un equipo de bomberos que nos ayude a gestionar las crisis. Siempre tenemos que estar preparados para las crisis. Y bueno, de nuevo, importante quedarnos con el mensaje de no harm, ¿no? De que la responsabilidad implica no hacer daño. Aquí entonces traigo una pregunta. ¿Qué es el gobierno y qué es el governance? Voy a minimizar aquí esto y no sé si quieren responderme por escrito, en el chat, o levantar la mano y participar, pero quiero saber qué concepto tienen ustedes de gobierno o de governance. ¿Alguien? Voy a dar una
una pequeña pista con este meme. Traigo esta imagen a la mesa de conversación porque ya tenemos mucho más conocimiento de lo que es el data governance, ¿no? Y primero hicimos uso de los datos, del Big Data, las empresas se dieron cuenta que era una mina de oro la data dentro de las compañías, que era una ventaja competitiva saber usarla, pero luego de haber usado los datos fue que empezamos a hablar del gobierno del dato, de cómo hacerlo responsable. Luego fue que nos enteramos de la ley de protección de datos, de que nosotros incluso como usuarios, luego fue que nos hicimos conscientes de que es importante saber cómo estas empresas gestionan nuestra información, ¿no? Entonces, lo mismo está pasando con el gobierno de la inteligencia artificial. Todas las empresas están implementando, usando, nosotros como usuarios individuales también estamos constantemente en el día a día usando consciente o inconscientemente la inteligencia artificial. Y viene ahora pues esta etapa en donde pues no solamente queremos tener la inteligencia artificial en nuestras vidas, sino que nos interesa que esta inteligencia artificial esté en nuestras vidas de una manera segura, responsable y por lo tanto gobernada, ¿no? Hay otro concepto de gobierno que a mí me gusta mucho, que es que el gobierno es aterrizar la estrategia de manera coherente y exitosa en la operación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el CEO de la compañía, el director de la compañía, tiene una visión estratégica de lo que quiere hacer en la compañía, pero no necesariamente el CEO tiene tiempo para estar encima de cada una de las personas que están en la operativa de la compañía. Entonces, para que realmente esta visión estratégica de los líderes de la compañía pueda aterrizar en la operación, se necesitan mecanismos, instrumentos y herramientas que permitan que permitan asegurar que ese aterrizaje se hace con éxito. Entonces, esta es otra forma en la que a mí me gusta definir lo que es el gobierno. Vuelvo de nuevo entonces a la imagen del meme, ¿no? Ya tenemos claro qué es el gobierno, ya entendemos un poco cuáles son sus elementos, qué implica la responsabilidad, ¿no? Que así como la IA o el por qué tenemos que ser responsables, ¿no? Que es para gestionar tanto las oportunidades como los riesgos. Pero me devuelvo aquí porque quiero de nuevo hablar acerca de lo que es el causar daño, ¿no? ¿Qué significa causar daño? ¿Por qué no podemos o no queremos causar daño? Bueno, porque como toda empresa tiene su misión, su visión estratégica, pues también tiene unos valores y unos principios. Hay empresas, por ejemplo, que están en la dark web y segurísimo que sus principios no están alineados con los de nosotros. Pero esto es importante porque esto me da pie a hablar de los principios y los marcos internacionales, ¿no? Y el por qué es importante tener estos principios claros y estos marcos que nos ayuden a aterrizar los principios. Entonces, ¿para qué sirven los principios? Bueno, si no hacer daño es el qué, es el objetivo fundamental de toda práctica responsable, los principios son cómo, son esas reglas éticas y técnicas que guían cada decisión para que ese objetivo de no hacer daño se cumpla. Aquí dejo un texto del EU-EIAC, es el considerando 27 del EU-EIAC, que es la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea. Este considerando habla específicamente de los 7 principios que ellos mencionan para trabajar e implementar y desarrollar la inteligencia artificial. Este texto, pues, describe estos principios que los voy a resumir brevemente más adelante y quiero hacer énfasis en este punto, ¿no? Sin perjuicio de los requisitos jurídicamente vinculantes del presente reglamento y de cualquier otra legislación aplicable de la Unión Europea, dichas directrices contribuyen al diseño de una IA coherente, fiable y centrada en el ser humano, en consonancia con la Carta y los valores en los que se fundamenta la Unión. Es decir, no solamente tenemos los principios de inteligencia artificial que están en el EU-AI Act, sino que la Unión Europea también tiene sus valores y se habla de tener una IA coherente, fiable y centrada en el humano.
Ahora, aquí resumo toda la primera parte de este Considerando 27, colocando los 7 principios a los que hace referencia este Considerando. Y más adelante voy a recuperar este punto de la IA fiable y el por qué es importante. Entonces, los 7 principios de los que nos habla la ley de IA de la UE, de la Unión Europea, el primero es la agencia humana. ¿Qué quiere decir esto? La IA debe potenciar a las personas, no sustituirlas. Ese es el primer principio. El número 2, seguridad. Los sistemas tienen que ser robustos, de nuevo la palabra fiables o confiables, y tienen que ser seguros, es decir, robustos y fiables, incluso ante fallos, incluso ante errores que pueda tener el sistema. El tercer principio es la privacidad, pues que haya protección y control de los datos conforme a GDPR, que es la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea. Y bueno, y este punto, por supuesto, es crucial porque los datos son el alimento de la inteligencia artificial, ¿no? Son el corazón. Y ahí hay una consonancia, una intersección muy importante que se tiene que armonizar en cuanto a lo que es el data governance y el gobierno de la inteligencia artificial. El cuarto principio, la transparencia, que las decisiones que se toman con inteligencia artificial sean explicables y sean auditables, que de alguna forma podamos ver, sea transparente para el usuario o para los que estamos por detrás gestionando la inteligencia artificial, sea transparente cómo se tomó esa decisión o cómo la IA llega a ciertas conclusiones. El quinto principio, la equidad. ¿Qué quiere decir la equidad? Está la clásica imagen en que no es lo mismo la igualdad, que es que todo se reparte por igual, a la equidad, que es cuando yo le doy un poco más a aquellos que tienen menos y logro que pues allí sí haya una verdadera equidad. Esto también implica pues que no haya sesgos, ¿no? Que haya inclusión y trato justo. Es decir, evitar la discriminación que ya hay muchos casos en los que pues la IA ha tenido problemas de discriminación. El sexto principio es el bienestar, es decir, que la IA traiga un impacto positivo y sostenible a la sociedad y el entorno. Y el séptimo principio, y la palabra protagonista de este webinar, la responsabilidad. Toda IA debe tener responsables identificables. Y eso va a ser una frase muy importante en esta presentación. Ahora, volvamos al concepto de IA fiable que les mencionaba. ¿Cómo podemos confiar en la IA? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, volvamos al meme. Si yo te coloco unos detectores de incendios que están trabajando con inteligencia artificial y no puedo confiar en esos detectores de incendios, pues prefiero no tenerlos, ¿no? Básicamente. ¿Por qué necesito confiar en ellos? Bueno, porque tienen un rol importante para evitar precisamente que ese incendio no solamente que ocurra, sino que se expanda y pueda causar daño. ¿Y qué es la IA confiable? Pues la IA confiable tiene como 3 patas. La primera es que sea legítima, es decir, que cumpla con la ley. La segunda es que sea ética, que no se use para hacer el mal. Y la tercera pata es que sea robusta, que no se pueda corromper. Y esto también es importante porque, bueno, siempre existirá el punto de hack, ¿no? De hackeo que pueda hacer daño también al sistema. Y esto lo pongo en paralelo con la palabra responsabilidad. No es solamente que sea legítima, ética y robusta, sino que en paralelo cada uno de estos puntos del sistema, pues haya una responsabilidad, un responsable. O, como se dice en inglés, esta palabra en inglés sería accountability, que muchas veces se traduce también como responsabilidad, pero en realidad la diferencia entre responsibility y accountability es que el accountability es quien rinde cuentas, quien paga las consecuencias de esa situación que puede haber causado la inteligencia artificial en este caso. Y para hablar un poco de este tema de la responsabilidad o la rendición de cuentas, voy a poner un ejemplo de un vehículo autónomo para explicar un poco más. El vehículo autónomo es un vehículo que no tiene conductor, no tiene chofer. Es un vehículo que se conduce solo con inteligencia artificial. En Europa ahora mismo no tenemos, en Estados Unidos ya se pueden pedir Ubers con vehículos autónomos, vehículos sin chofer.
Y en este caso, pues el ejemplo, este es un ejemplo del MIT, es que dada la velocidad del vehículo y las condiciones de la carretera, la IA se da cuenta que no puede detenerse a tiempo para evitar una colisión. El vehículo debe tomar una decisión en una fracción de segundo. La opción 1, chocar con la mujer y el carrito de bebé, lo que sería un resultado trágico y probablemente conduciría a una severa reacción pública. Opción 2, chocar con los 3 caballeros, lo que plantea preocupaciones éticas sobre el sacrificio de múltiples vidas, porque bueno, hay más personas. Y la opción 3 es chocar contra la barrera de concreto, lo que probablemente mataría al ocupante del vehículo. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que más allá de si hay una opción correcta o no hay opción correcta, el tema aquí es que más allá de cuál sea la decisión, ¿quién es el responsable de las decisiones que toma la inteligencia artificial? Es el fabricante, que en este caso podemos poner el ejemplo de Tesla. Es Tesla que fabricó el coche y se saltó algún punto en su desarrollo. Es Uber que colocó el coche en la vía y lo pone en el mercado para que las personas lo utilicen y de repente pues no tomó algo en cuenta dentro de las rutas. Es el usuario, por ejemplo, que de repente hizo algo mal dentro de la configuración o colocó alguna ruta inadecuada. Es la persona que está cruzando la calle, ¿no? Y que está cruzando la calle por un lugar que no debe o en un momento en el que no debe y es por eso que entonces ahora se va a ocurrir un accidente. Es incluso hasta podríamos decir, es el gobierno que no ha delimitado correctamente las calles o que está el semáforo dañado o que en alguna señal de tránsito no está bien colocada. Entonces, ¿por qué la responsabilidad? Y vuelvo a la lámina anterior. ¿Por qué la responsabilidad, o mejor dicho, la rendición de cuentas es clave? Porque más allá de que la inteligencia artificial pueda tomar una decisión más ética o menos ética, correcta o incorrecta, al momento de un accidente, ¿quién rinde cuentas? Cuando hay un daño, cuando se causa un daño. Y es por eso que este punto es tan importante. Y esto me lleva a hablar de que, bueno, tenemos marcos internacionales que nos ayudan a que esa responsabilidad aterrice de la mejor manera y que tengamos definidos bastante más claramente pues quiénes son los responsables en cada caso o cómo evitar también caer en riesgos innecesarios cuando implementamos la inteligencia artificial dentro de la compañía. No hay que reinventar la rueda, ya tenemos marcos que nos dan una guía clara y por supuesto las empresas tenemos un código ético y tenemos marcos de trabajo, pero hay que poder adaptar nuestros marcos de trabajo para las nuevas innovaciones que como empresas también queremos aplicar, ¿no? Entonces, algunos de los marcos internacionales que voy a mencionar aquí, los pueden conseguir en Internet. Estas son solo unas referencias, pero existen muchísimos más. Empiezo por el EU-EJAC porque, bueno, en mi caso estamos basados en Europa y esta es la ley de inteligencia artificial europea. Es una ley que se basa y clasifica los sistemas según el nivel de riesgo y establece pues, requisitos legales obligatorios según el impacto que tienen estos sistemas de IA, ¿no? Según el caso de uso. Luego tenemos el NIST, que tiene un marco de gobierno que es para identificar y evaluar y mitigar los riesgos de la IA de forma estructurada. El NIST es el Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos. También es un marco de gobierno basado en riesgos. Luego está el The Hourglass Model, el modelo de reloj de arena. Este modelo es un modelo europeo que conecta principios éticos, gestión organizativa y diseño técnico para gobernar la IA en 3 capas. Luego está la guía global del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos que promueve el diseño de la IA centrado en el bienestar humano y los valores universales. Está también la ISO 42001, es la primera norma internacional para gestionar sistemas de IA de forma responsable. Es similar
a otras ISO que conocemos que pueden ser de calidad o de seguridad. Y esta es la primera norma, pero ya hay otras normas que hacen referencia a la inteligencia artificial. Está la UNESCO, la recomendación de la UNESCO sobre ética de inteligencia artificial. Es un marco global que promueve una IA ética, inclusiva y está específicamente orientada a los derechos humanos en todos los países. Está el Governance Toolkit del World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, que esta es una herramienta práctica para integrar principios éticos en políticas y estrategias empresariales de inteligencia artificial, específicamente. Está el marco de For Humanity, que esta es una organización que impulsa auditorías éticas independientes de sistemas de inteligencia artificial para garantizar transparencia y responsabilidad. Ellos tienen un modelo con 4 capas de defensa, tienen cursos gratuitos y está bastante enfocado a la humanidad. Y está el OSD, el Observatorio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta es un observatorio, una plataforma internacional que monitorea políticas, tendencias y buenas prácticas en cuanto a lo que es la gobernanza global de inteligencia artificial. Y esto nos puede servir de referencia y, digamos, de radar para tener en el radar pues todas estas políticas y estas normas que pueden estar surgiendo sobre el gobierno de la inteligencia artificial. Aquí quiero hacer un inciso para comentar que el uso de la IA es distinto al desarrollo o a poner en el mercado o implementar la inteligencia artificial. ¿Qué es el uso de la IA? Bueno, como usuaria me meto en ChatGPT y hago uso de ella a diario, una vez al mes, una vez a la semana, lo que sea. Y eso pues es a nivel de usuario. A nivel de desarrollo, diseño e implementación, pues están las empresas, que es el foco de este webinar. Por supuesto que como usuarios deberíamos ser responsables. Si estamos en una empresa, pues no deberíamos exponer datos de la empresa, o si lo utilizamos a modo personal, pues deberíamos evitar hacer preguntas que impliquen un potencial daño para alguien o para algo. Sin embargo, si el usuario quisiera utilizar la IA para esto, para hacer daño, la IA debería estar limitada y evitar que el usuario pueda llegar a hacer daño, aunque el usuario quiera hacerlo. Y es en esto en lo que se fundamenta la conversación del día de hoy y lo que es el gobierno responsable dentro de las empresas. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de lo que es la IA responsable dentro de las empresas, pues ya pasamos a la conversación de estrategia empresarial, gobierno y riesgos. Voy a revisar un momento a ver si han comentado algo. Ok, no, listo. Vale. Entonces, estrategia empresarial. La IA responsable no es solo una cuestión de ética, es también una cuestión estratégica. ¿Por qué? Pues el riesgo de la IA se conecta con el riesgo corporativo, es decir, todo riesgo que nos pueda acarrear el diseño o la implementación de la inteligencia artificial dentro de mi compañía, pues también va a ser un riesgo corporativo. Por ejemplo, riesgos financieros. McKinsey sacó en junio del 2025, es decir, en junio de este año, un estudio en el que señala que más del 80% de las empresas que han adoptado la inteligencia artificial todavía no observan mejoras significativas en sus resultados financieros. Esto es importante, de hecho en el blog de Profile hay un artículo completo acerca del retorno a la inversión de la inteligencia artificial y el hype que tenemos con la IA generativa. Todas las empresas quieren innovar y aplicar la IA generativa, ¿no? Bajo el eslogan de AI first, ¿no? De la IA primero. Sin embargo, nos hemos enfocado mucho en eso y precisamente por caer en este hype estamos olvidando lo importante y el motor de las empresas privadas, que es que haya un retorno a la inversión, ¿no? Entendiendo que, por supuesto, hay una curva de aprendizaje y de adopción, pero el riesgo financiero no es un riesgo invisible, es un riesgo que está bastante presente y que estamos empezando a conocer los dolores
a día de hoy, después de que ya tenemos bastante tiempo utilizando la inteligencia artificial. Riesgos legales, por ejemplo, el EUELLA ya las multas llegan a 35 millones de euros, las multas más altas de la ley de IA de la UE. Por supuesto que no queremos caer en estos riesgos legales porque no solamente implican un riesgo reputacional, sino que también implican otro riesgo financiero, ¿no? Y bueno, por supuesto, los riesgos reputacionales o sociales, que al final, pues, no es solamente que podamos hacer daño a nuestro entorno, a nuestra sociedad, sino que también para los empleados, para nuestra comunidad interna dentro de la empresa, es importante que podamos cuidar también el bienestar humano de las personas, porque, bueno, al final las empresas somos personas, ¿no? Que estamos dándole vida a esa institución. El siguiente punto de la IA responsable dentro de la empresa es que la responsabilidad ética, pues al final es también una ventaja competitiva. Yo no solamente mitigo riesgos, sino que esto representa, en comparación a otras empresas, representa para la compañía una ventaja. ¿Por qué? Bueno, porque genera confianza en el cliente y fortalece la lealtad del consumidor. El ejemplo, pues, de Cambridge Analytics y Facebook, que en su momento, pues, muchas personas migramos de WhatsApp a Telegram y dejamos de utilizar WhatsApp para... Conozco personas que incluso se desinstalaron la aplicación, se borraron el Facebook después de este escándalo. Es decir, que aun cuando Facebook o Meta, que es la empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, aun cuando tenía un apalancamiento en los usuarios bastante grande, esto no evitó que muchísimas personas se desinstalaran la aplicación y se migraran a una aplicación que ofrecía más seguridad y más privacidad. Y de hecho, hoy en día todavía conozco muchas personas que utilizamos Telegram para temas más delicados, ¿no? Así que este punto, pues de nuevo, es una ventaja competitiva tener una estrategia de gobierno de inteligencia artificial responsable. Además, habilita una innovación sostenible, ¿no? Una IA ética se diseña para escalar con propósito y longevidad. Es decir, no sirve de nada innovar si estoy innovando en la dirección incorrecta y dentro de unos años voy a tener que desarmar la innovación que acabo de implementar en mi compañía. La IA ya no es solo un tema técnico, es un componente de gobierno corporativo, es decir, que se incorporan las métricas de gobierno corporativo, las auditorías internas y la evaluación de impacto como parte de los reportes de ESG, que son los reportes ambiental, social y de gobernanza de las empresas. Entonces, esto ya es algo que, bueno, está, digamos, adentrándose dentro del ADN y dentro de lo que es el gobierno corporativo completo, no solamente... no es solamente un tema aparte del equipo de tecnología, ¿no? Sino que ya está dentro de lo que es el gobierno total. Y que las empresas que actúan hoy en IA responsable están mejor preparadas para liderar y no solo para reaccionar. Allí es en donde, bueno, de nuevo lo considero una ventaja competitiva porque no es lo mismo estar liderando el cambio que estar siguiendo el cambio que otras empresas están haciendo, ¿no? Y por supuesto, pues muchos clientes prefieren a esas empresas que están liderando el cambio. Entonces, siguiendo con la estrategia corporativa, ¿cómo alineamos la ética con los objetivos del negocio? Pues he hecho esta tabla, que es una tabla que tiene el objetivo de negocio, cuál es la posible tensión o riesgo ético de la inteligencia artificial y cuál es la posible respuesta de gobierno de inteligencia artificial. Por ejemplo, si mi objetivo de negocio es eficiencia operativa, pues la tensión ética que puedo tener es que haya automatización excesiva que elimine el juicio humano o afecte el empleo. ¿Y cuál es la respuesta de gobierno de inteligencia artificial? Pues que exista supervisión humana significativa o lo que se llama human in the loop y políticas de uso responsable. Si el objetivo de negocio es la escalabilidad, la tensión o riesgo que se puede presentar es la propagación de sesgos en múltiples contextos o mercados. ¿Y cuál es la respuesta que podemos dar con el gobierno de la inteligencia artificial? La evaluación de sesgos en datos, validación local y controles algorítmicos. Si mi objetivo de negocio es la innovación rápida,
pues el riesgo que podemos tener es que los modelos no sean testeados adecuadamente, que existan riesgos de seguridad y de fiabilidad. ¿Cuál es la respuesta que da el gobierno de inteligencia artificial? Pues que haya un monitoreo continuo, un testing riguroso y auditorías antes del despliegue. Y que realmente existe esa evidencia, porque en muchas empresas, sí, hablamos del monitoreo y podemos tener un reporte, o hablamos de un testing riguroso, pero realmente estamos dejando trazabilidad, realmente estamos frenando, parando un despliegue porque no se cumplan estos monitoreos y estas auditorías. Muchas veces nos saltamos estos puntos y la idea es que realmente sea riguroso, ¿no? O sea, que lo hagamos y que haya una puerta que detenga a las personas o a los sistemas que quieran desplegarse sin estas respuestas de gobierno accionadas. Si el objetivo de negocio es reducción de costos, pues tenemos externalización de decisiones críticas a sistemas opacos, ¿no? Dentro de lo que es un riesgo de la compañía, ¿no? Si el sistema está tomando la decisión, pues, y yo no sé cómo está tomando la decisión el sistema, pues ese es un riesgo bastante evidente. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Pues que haya una trazabilidad de las decisiones automatizadas y una explicabilidad obligatoria. Estos son dos principios que mencionábamos antes, la transparencia y la explicabilidad. Que sea explicable y que sea transparente, que yo pueda ver, que yo como usuario pueda entender cómo se tomó esa decisión, cómo la IA llegó a esa conclusión. Por ejemplo, en ChatGPT, en Gemini, podemos ver que ahora muchas veces nos da el URL o el link de donde saca la información. ¿Por qué? Porque antes, de repente, el chat GPT llegaba a una respuesta que era incorrecta o que no entendíamos de dónde venía, y ahora al tener cuál es la fuente de esta información, pues las respuestas nos parecen mucho más confiables y tenemos, digamos, esa trazabilidad de cómo llega a esa conclusión. Este sería un ejemplo. El time to market agresivo, cuando tenemos la presión de lanzar productos al mercado rápidamente, ¿no? ¿Cuál es nuestro riesgo? ¿En qué riesgo podemos caer? Sacrificar principios éticos por ventaja competitiva, ¿no? Por esta ventaja competitiva. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno de inteligencia artificial? Pues que haya un checklist de gobernanza en procesos de desarrollo ágil. Y criterios de go, no go ético. Un poco lo que decía en el punto de monitoreo, ¿no? O de auditorías. Realmente estamos frenando el despliegue porque no estamos cumpliendo con este monitoreo. Pues esas son las puertas de go, no go. Pues cumplimiento regulatorio, por supuesto, un objetivo de negocio súper importante, el riesgo, las sanciones por incumplimiento. Y bueno, la respuesta del gobierno es que se formalice la gobernanza, que haya un mapeo formal de requisitos legales y que haya evidencia del cumplimiento. Para el objetivo de negocio de adaptabilidad tecnológica, tenemos como riesgo el uso de modelos de terceros sin evaluación ética o técnica. Ese caso en el que, bueno, tenemos a Microsoft Copilot, pero que por detrás está GPT-5, ¿no? Ok, ese es como un ejemplo perfecto de que Copilot como marca de Microsoft está utilizando el modelo de un tercero y de repente no tenemos muy claro si este modelo pues realmente está cumpliendo con el código ético de mi compañía. Y en este caso, pues nada, hacer el due diligence, la debida diligencia con los proveedores, ¿no? Y colocar requisitos éticos o de responsabilidad en los contratos. Aquí pongo un ejemplo un poco más conocido que es el greenwashing. El greenwashing es lo que sucedía cuando las empresas querían implementar la sostenibilidad y decir, somos una empresa muy sostenible, tenemos madera que está hecha sin hacer daño al medio ambiente, y resulta que todo es greenwashing porque los proveedores, pues a pesar de que tú sí que eras una empresa sostenible y responsable, resulta que toda tu línea de proveedores y toda tu cadena de suministro no lo era. Entonces, ¿qué quiere decir este punto? Pues que así como existe el greenwashing y tenemos que garantizar que nuestros proveedores
también cumplen con las políticas de desarrollo sostenible, pues lo mismo tenemos que estar buscando con la inteligencia artificial, porque más tarde o más temprano vamos a tener que hacer esa debida diligencia, ¿no? Y es importante pues empezar a colocar esos requisitos en los contratos con nuestros proveedores. Y el último objetivo de negocio que coloco en esta tabla es el crecimiento global, ¿no? Que el riesgo es que descontextualizamos hay descontextualización cultural o legal del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Si yo estoy escalando para otras geografías, pues tengo que saber adaptar la inteligencia artificial a cada uno de los entornos en donde estoy aterrizando mi sistema de inteligencia artificial. Por supuesto, pues respuesta de gobierno, las evaluaciones de impacto local, como el ALTAI, que es el Assessment List for Trustworthy, que es una herramienta que nos da el gobierno de la Unión Europea, y el DPIA, que es el Data Protection Impact Assessment. Son evaluaciones que nos ayudan, es un paso a paso, es una evaluación hecha paso a paso, que nos ayuda a marcar como este checklist de si yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, por ejemplo, en el caso del DPIA, con la protección de datos. Y que haya una gobernanza multinivel, es decir, la gobernanza tiene que armonizar, así como, por ejemplo, en las leyes de la Unión Europea, tenemos que armonizar la ley de cada uno de los países con la ley de la región como tal, pues lo mismo, así mismo tienen que funcionar nuestras empresas. Tenemos que saber armonizar lo que es la ley global de una compañía con la ley de las distintas regiones o países en los que esa compañía está desarrollándose. Continúo entonces con el AI Transformation Playbook, que esta es una guía práctica generada por Andrew Ng. Yo le llamo Andrew Ng, pero su apellido es asiático y no sé bien cómo pronunciarlo, así que así le llamaremos en este webinar. Y es una guía práctica para convertir una empresa tradicional en una organización impulsada por inteligencia artificial. El objetivo de esta guía, pues, es eso, ¿no? Es tener un paso a paso fiable y puesto en práctica por Andrew para saber impulsar la inteligencia artificial en las empresas. Esta guía, pues, nos ayuda a evitar el error común de invertir en la IA sin estrategia y sin equipo ni resultados medibles. Andrew es uno de los referentes mundiales en inteligencia artificial, es cofundador de Google Brain, es exdirector de IA en Baidu y es creador de la página de Deep Learning AI. Y Landing AI es también una empresa que fundó Andrew, que es la empresa, es una empresa que está enfocada en ayudar a organizaciones tradicionales a adoptar la inteligencia artificial de forma práctica y escalable. Entonces, ¿cuáles son los pasos que salen en este playbook, en esta guía? El primer paso es ejecutar proyectos piloto para ganar impulso. ¿Qué nos dice Andrew en la guía? Que hay que iniciar con proyectos manejables, pero relevantes, pero que no sean algo demasiado grande. No vamos a buscar el proyecto que más retorno a la inversión nos vaya a dar o el proyecto más ambicioso. No, vamos a buscar proyectos en los que podamos ver valor rápidamente, que podamos encontrar un valor alrededor de entre 6 a 12 meses. ¿Por qué? Porque esto le da confianza al equipo. El equipo que está desarrollando la inteligencia artificial por primera vez dentro de la compañía, pues por supuesto que tiene este miedo a encontrarse con algo que no puedan manejar. Entonces, este primer punto pues ayuda a generar confianza. Luego que hemos generado esa confianza, pues ya se genera como un equipo más formalizado dentro de la compañía de inteligencia artificial. Ese es el paso número 2. Creas esa unidad centralizada en desde donde liderar los proyectos estratégicos para que estén impulsados con IA, ¿no? De hecho, se habla hasta de tener un Chief AI Officer, así como existe el CTO, que es el Chief Technology Officer, el CEO, que es el CEO de la compañía. Ahora se habla de tener un CAIO, ¿no? Para garantizar la implementación responsable y estratégica de la inteligencia artificial.
El tercer paso que nos da el playbook es brindar una amplia capacitación en IA. Es decir, no podemos esperar que nuestro equipo sepa IA de la noche a la mañana. Tenemos que saber capacitarlos y capacitar a los líderes y a los empleados en los principios básicos, en la parte técnica y sobre todo en los riesgos de la inteligencia artificial. El cuarto paso es desarrollar una estrategia de IA. Y a mí me llama la atención, la primera vez que leí este playbook, me impactó muchísimo que después de 3 pasos previos es que hablamos de desarrollar una estrategia. ¿Y por qué Andrew dice que esto es importante? Porque no podemos desarrollar una estrategia empresarial de inteligencia artificial si no tenemos algo de experiencia y algo de confianza dentro del equipo interno, ¿no? Y desde allí ya podemos pues identificar áreas claves y saber en dónde podemos aportar verdadero valor en la compañía. Y por último, pues desarrollar comunicaciones internas y externas, y esto pues garantiza transparencia en cómo se desarrolla y cómo se utiliza la inteligencia artificial tanto dentro de la empresa como de cara al público. Ahora sí, pues quisiera que se animaran a participar, ya sea levantando la mano o a escribir en el chat, porque vamos a hablar sobre un caso real. Vamos a tener una breve discusión grupal. El caso que he seleccionado para conversar el día de hoy es el caso de Amazon Recruiting AI. Y bueno, vamos a evaluar este caso desde el punto de vista de gobierno de IA. Entonces, ¿qué buscaba Amazon con este sistema de inteligencia artificial? Agilizar la selección de candidatos, reducir sesgos humanos de contratación y automatizar la revisión de currículums. Pregunto, ¿alguien conoce este caso? ¿Qué salió mal? ¿Qué me pueden decir? ¿Quién se anima? Veo por ahí que no conocen el caso. ¿Alguien? ¿Ok? ¿Alguien que sí lo conozca? Vale. Pues en el caso de Amazon Recruiting AI, lo que salió mal es que el modelo penalizaba a mujeres, replicó sesgos históricos del sector de tecnología y tenía una falta de revisión ética antes del uso real, ¿no? Antes de implementar esta herramienta y ponerla en uso formal dentro de la compañía, pues no hubo una revisión previa. Entonces, este es el caso. Sabiendo lo que hemos conocido y explicado de la inteligencia artificial responsable en este webinar, ¿qué podemos ahora decir? Nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la situación que no estuvo prevista dentro de los planes de Amazon? ¿Alguien se anima a participar? Levantar la mano, comentar en el chat. Voy a dar una pista. Vuelvo aquí, a los principios. Recuerden, no hacer daño es el qué. Los principios son el cómo. Revisamos. Agencia humana. La IA debe potenciar a las personas, no sustituirlas. Vuelvo para atrás. ¿Qué no se había previsto? ¿Qué salió mal? Contábamos, en el caso de Amazon, ¿tuvo el principio de agencia humana presente o decidió sustituir a su equipo de reclutamiento, ¿no? Vuelvo de nuevo al punto de los principios. Ok, Gabriela Salas dice, quisieron hacer un upgrade en su proceso de reclutamiento a cualquier costo, ¿correcto? No puedo abrir el micrófono ahorita, no te preocupes, Gabriela, gracias por comentar. Muy bien, exacto. El hecho de hacer un upgrade en su proceso de reclutamiento a cualquier costo. Es decir, aquí, pues sí, quisieron agilizar esa selección, quisieron hacer esa actualización del sistema y yo lo que creo es que más allá de a cualquier costo, es que ellos no hicieron la evaluación previa para entender cuáles eran esos costos, ¿sí? ¿Cuáles eran esos potenciales costos que iban a tener? Ellos solamente veían la rentabilidad, la automatización, vamos a liberar personal, vamos a agilizar,
seguramente, como comentas, solamente vieron los pros y se olvidaron de evaluar y tener un catálogo de riesgos. Muchas empresas tienen un catálogo de riesgos asociados a la inteligencia artificial. Y yo llego, voy a evaluar un sistema y digo, entro dentro de este riesgo, puedo caer en este riesgo. Entonces, pues sí. Cuando hablas de evaluación previa, ¿sería una auditoría ética? No, hablo de hacer una evaluación desde el diseño. Una auditoría, desde mi punto de vista, la auditoría viene ya después, ¿no? O sea, bueno, a ver, la auditoría se puede realizar en todo el proceso, ¿sí? Pero cuando hablo de la evaluación previa, sí se habla de hacer desde el diseño, desde que se diseña el sistema de inteligencia artificial, pues que se vea cuáles pueden ser los potenciales impactos negativos de este sistema de inteligencia artificial y cómo se pueden reducir esos impactos negativos, ¿no? Esto, pues, puede tener en algún punto una auditoría ética, porque, como digo, la auditoría puede ser parte de todo el proceso, pero hay ciertos detonadores de esa auditoría. Es decir, yo sí cumplo con que, por ejemplo, sí cumplo con que voy a afectar a los humanos, porque hay sistemas de inteligencia artificial que no afectan a seres humanos, ¿vale? Si yo cumplo con el check de que si cumplo con el check de que voy a afectar a seres humanos, por ejemplo, en cuanto a adquirir un nuevo puesto de trabajo, entonces yo debería pasar por una auditoría ética. Ese podría ser un ejemplo de lo que comentas, ¿sí? Entonces, la auditoría ética puede ser parte de todo el proceso, pero hay ciertos disparadores, ciertos triggers que me hacen a mí dentro del proceso del ciclo de vida de un diseño y una implementación de un sistema de inteligencia artificial, hay ciertos nodos de decisión y disparadores que habilitan esta auditoría ética. No sé si alguien más tiene algún comentario, algo que no se había previsto sobre el caso, para que hagamos un poco más dinámico esto, chicos, sobre el caso de Amazon. Espero un minuto mientras voy leyendo otro de los puntos de los principios. Seguridad, sistemas robustos, fiables, incluso ante fallos. Pues, a ver, confiables, pues no necesariamente era 100% de confianza ciega. Probablemente tenía algún porcentaje de confiabilidad, pero en la dirección incorrecta. Privacidad, protección y control de datos, pues es posible que se hayan respetado las leyes de protección de datos al tratarse de datos personales. Eso es posible que sí lo hayan tomado en cuenta. Transparencia, decisiones explicables y auditables. ¿Esto se cumplía? ¿No se cumplía? ¿Lo tomaron en cuenta? ¿Sabían cómo estaba tomando decisiones la IA? ¿Lo sabían desde antes de generar un impacto negativo? Pues yo considero que no sabían porque no lo probaron, ¿correcto? Correcto, no lo tenían, o quizás lo habían probado en formato tech, ¿no? Que, bueno, yo voy a validar que funcione, pero no estoy teniendo tan claro, pues, cómo se realizan esas decisiones. Equidad, pues, que no haya sesgos, ¿no? Y que haya inclusión y trato justo. Este es el principio que más se vio afectado en este caso. El bienestar, que haya un impacto positivo, sostenible en la sociedad y el entorno, pues este principio quizás tampoco lo visibilizaron. Ellos pensaron que yo no, la verdad es que dudo, en el caso de Amazon, dudo que ellos hayan hecho esto, digamos, con una intención negativa. Y por supuesto que su intención era positiva, querían automatizar, querían agilizar, pero es que precisamente el gobierno y toda la gestión de riesgos y de responsabilidad de la inteligencia artificial nos invita a que veamos en esos lugares en donde no es tan evidente. Entonces, a pesar de que su intención haya sido positiva y hayan querido traer bienestar, la realidad es que el impacto no era positivo porque pues
tenía falta de equidad, sesgos y faltaba la inclusión. Y por supuesto, pues el último punto, que es la responsabilidad, todavía debe tener responsables identificables. Pues aquí, ¿quién era responsable después de que se discriminaba dentro de un proceso de selección, no? Salió la directora de recursos humanos, fue la persona que estaba gestionando la IA, la que recibía los currículums y se los pasaba a los jefes, era la persona que recibía los currículums que no se dio cuenta que solo recibía currículums de hombres de cierta edad con cierto estándar, ¿no? O sea, de repente el manager de tecnología que estaba recibiendo estos currículums tampoco se dio cuenta porque no tenía la formación. Entonces, hago la analogía de nuevo con el coche autónomo. Este caso en el que hay que saber que muchas veces la responsabilidad está compartida y si hubiésemos tenido la información y la formación de las personas, pues de repente alguien dentro de toda la cadena se habría dado cuenta y hubiese levantado la mano y hubiese dicho, hey, aquí hay algo hay algo raro que está haciendo esta inteligencia artificial y que no se parece a cómo yo recibía los currículums antes. Aunque yo no sea de recursos humanos y yo sea la gerente que está recibiendo los currículums y está haciendo la entrevista. Así que bueno, ¿qué no se había previsto? Aquí resumo un poco lo que hemos comentado después de haber visto los principios. Sesgos ocultos en los datos, falta de trazabilidad en las decisiones y riesgo reputacional y de discriminación. ¿Qué aprendemos del caso de Amazon? Que la IA no es neutral. Eso es un aprendizaje que no solamente nos tenemos que quedar en este webinar, eso es algo que hoy en día en todas las compañías pues deberíamos tenerlo bastante presente, ya sea como usuarios, como desarrolladores o como aquellos que les ponemos la IA en el mercado, que las auditorías éticas son esenciales, que tener claros cuáles son los disparadores de mis auditorías éticas para responder la pregunta de Elena, tener claro qué dispara mi auditoría ética, porque yo no le puedo hacer auditoría a absolutamente todo, no es rentable tampoco hacerlo, ¿no? Pero sí que tengo que tener la herramienta de auditoría y tener el trigger, tener el disparador de mi auditoría, y eso es esencial. La supervisión humana continua, que las personas estén allí en el proceso previo y durante, y que además estos seres humanos sean entrenados, ¿no? Que tengan la formación correcta para saber identificar cuándo la inteligencia artificial está cayendo en sesgos o en discriminaciones o en cualquier otro tipo de conducta que pueda hacer daño. Y que bueno, hay que gobernar antes de automatizar, es decir, queremos irnos a la innovación y a la aplicación de nuevas tecnologías, pero es importante siempre tener, así sea, un mínimo de gobierno. Ahora sí, chicos, reflexión final y cierre. Como reflexión final, por último, pero no menos importante, tenemos algunas frases. La ética no frena la innovación, sino que la impulsa como ventaja competitiva y necesidad estratégica para cualquier empresa del futuro, y yo más bien diría del presente, porque la inteligencia artificial es algo de hoy. La IA responsable no busca evitar riesgos, sino generar confianza sostenible. Y la confianza con el tiempo se convierte en el activo más valioso de una organización. Es decir, podemos intentar mitigar riesgos. Hay riesgos que están ahí, que son intrínsecos a la inteligencia artificial, pero la idea es poder manejar estos riesgos, gestionarlos de la manera adecuada y mitigarlos en la medida de lo posible. No se trata de ser AI first por tendencia, sino value first por convicción. Esto es un poco lo que decía de querer implementar la IA sin tener claro si ni siquiera nos va a dar retorno a la inversión, que como digo, es uno de los motores principales de las empresas. Priorizar solo aquellos casos donde la IA aporte valor real, medible y duradero. Eso también es parte del gobierno responsable, saber priorizar. La tecnología avanza sin pausa, nuestro verdadero reto es mantenernos humanos. Hay una frase que dice, yo no tengo miedo de que la IA se humanice, yo tengo miedo de que los humanos nos roboticemos, ¿no? Y creo que ese es un punto importante dentro de
de la ética de inteligencia artificial, ¿no? Y del uso y gobierno responsable. Nuestro verdadero reto es mantenerlos nosotros también humanos y que cada modelo auditado y cada sesgo corregido nos acerca al propósito más alto de la tecnología, que es servir al bien común, es utilizar no solamente que la IA no haga el mal, sino que la utilicemos para un impacto positivo, para el bien. Y esto es todo, queridos acompañantes de esta sesión. Gracias por todo y si tienen alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, pues aquí los estoy leyendo. Tenemos un par de minutos